existe la responsabilidad tributaria, que el artículo 42 y 43 de la Ley General Tributaria pues, permite a la Hacienda poder atribuiros una responsabilidad solidaria o subsidiaria en determinados supuestos. Luego está la responsabilidad penal, que viene regulada por determinados delitos de carácter fiscal en los que se pueda llegar a imputar al profesional por colaborador necesario, autor, etcétera, de ese tipo delictivo. Y finalmente tenemos la responsabilidad civil, que es en la que nos vamos a centrar hoy, que es la que pretende dar cobertura a la póliza que tenéis suscrita con la compañía. Desde este punto de vista, la idea es daros una definición muy genérica, ir desgranando poco a poco las características típicas que vamos a tener que analizar cuando gestionamos un siniestro de responsabilidad civil profesional. Básicamente es la responsabilidad que viene cuando el profesional, por una acción o omisión y mediando culpa o negligencia, produce un daño a un tercero, en este caso será el cliente, y el profesional deba responder de ese daño. Entonces ya partimos de que tiene que existir una relación, cuando hablamos de acción o omisión, tiene que existir una relación con ese cliente que primero viene dada por la confianza que deposita el cliente en el profesional y en segundo lugar por la relación contractual que se va a desarrollar en el ejercicio de la profesión. Estamos hablando de un arrendamiento de servicios, por lo tanto va a venir regulada por la responsabilidad contractual que viene determinada en el Código Civil. El simple incumplimiento de esa obligación que tenemos asumida con el cliente puede dar lugar a una responsabilidad, pero luego también viene matizada, y ahí es donde entra la responsabilidad extracontractual, también regulada en el Código Civil, en la que se va a exigir un plus de conocimiento, un plus de actuación, de diligencia a ese profesional, con lo que esa acción o omisión tiene que venir dada por una culpa o negligencia en el incumplimiento de la misma. ¿Por qué? Porque lo que se exige al profesional es que actúe con diligencia, con lo que se conoce como la lex artis. Es un plus de conocimiento técnico de la materia por la que el cliente ha confiado con ese profesional y además viene regulada también por las normas deontológicas que tiene ese profesional y también por la relación contractual que hayan establecido entre los dos. Por lo tanto, no toda acción o omisión puede dar lugar a una responsabilidad, sino solo aquella en la que ha mediado esa culpa o esa falta de diligencia en realizar correctamente el trabajo. Además, no solo eso, sino que también esa culpa o falta de diligencia no siempre da lugar a una responsabilidad en el profesional. Pensemos que puede venir matizada o puede venir anulada cuando el error inducido del profesional viene porque el cliente no nos ha facilitado toda la información que era necesaria para realizar el encargo profesional, o cuando se nos ha dado insuficiencia de información o se nos ha inducido a ese error. Todas estas situaciones son importantes cuando hay un siniestro, cuando hay una reclamación por esa actuación, porque son las que al final van a graduar la responsabilidad que pueda o no tener ese profesional. Visto esto, esa acción o omisión con culpa o negligencia tiene que producir un daño. Este daño, en temas de carácter profesional, muchas veces no es fácil de definirlo, porque a veces tenemos situaciones en las que el cliente nos reclama todo, ¿no? Pues desde la liquidación, la regularización de la cuota tributaria que ha hecho Hacienda cuando se ha liquidado incorrectamente un tributo, nos reclaman la sanción, intereses, etc. Hay una gran variedad de perjuicios que son reclamables, pero no todos tienen la consideración de daño indemnizable bajo la responsabilidad civil profesional. Lo que intentaré explicaros son los daños que más se reclaman y sobre todo en la tipología de siniestros que vienen dada de la actividad de la asesoría fiscal, puesto que es el 90% de los siniestros que entran en la compañía. Pero pensar que cada una de las
actividades que vosotros podáis desarrollar, administrador concursal, auditor de cuentas, asesoría fiscal, asesoría laboral en todas, cada una tiene sus especialidades, sus tipologías de daños que se pueden reclamar. En el fondo el análisis siempre va a ser el mismo, un poco la fórmula esta que estamos intentando definir. Normalmente lo que más se nos reclama es primero esta regularización de la cuota tributaria que el organismo que corresponda, que está diciendo al sujeto pasivo que tiene que pagar de más. Esto no es un concepto cubierto como daño indemnizable bajo la póliza, puesto que si se hubiera liquidado correctamente ese impuesto, el cliente hubiera tenido que pagar ese importe, con lo cual no es un perjuicio para el cliente. Otro de los conceptos, y que no hay discusión posible y es indemnizable siempre que se cumpla la acción o omisión con culpa o negligencia, es la sanción impuesta al cliente. La sanción es el perjuicio por excelencia en un tema de asesoramiento fiscal. Por un error cometido en la liquidación de un determinado tributo o impuesto, se impone una sanción al cliente por no haberlo realizado correctamente. Si realmente es por culpa del profesional que se ha llegado a imponer esa sanción al cliente, pues ese concepto deberá ser liquidado bajo la póliza. El tema de los intereses de mora no es un tema pacífico, es un tema que tenemos distintas versiones en los juzgados. Hay jurisprudencia que dice que deben ser indemnizados al 100%, otra que nos dice que no son indemnizables, y la que mayor fuerza va cogiendo es la que dice que es un concepto indemnizable, pero siempre detrayendo del interés de mora el interés o el rendimiento que ese sujeto ha tenido durante el tiempo que ese dinero ha estado a su disposición. Bueno, es un tema no pacífico y habrá que estar a cada caso de si realmente supone un perjuicio o no para el cliente. Otro de los conceptos que a veces se reclaman son los recargos de apremio. Esto tampoco es un concepto indemnizable, siempre entra dentro de la esfera de no cumplimiento voluntario del cliente a la hora de pagar el tributo, salvo que se acredite que ese incumplimiento viene por un error del profesional a la hora de notificar al cliente el plazo que tenía para pagar, etc. Otro de los conceptos que también se reclaman, sobre todo en siniestros donde más que un error de liquidación se producen errores de no cumplir plazos para presentar recursos, para pedir subvenciones, bueno, siempre un tema de prescripción de acciones o de peticiones o de solicitud de determinadas subvenciones. En esos supuestos lo que se hace es un análisis de la viabilidad, porque aquí lo que hay es una pérdida de expectativa, un daño patrimonial, algo no cuantificable con una sanción o con un perjuicio evaluable directamente, y lo que hay que hacer es un análisis de la viabilidad en el supuesto de que se hubiera presentado correctamente pues, esa acción o esa subvención, qué viabilidad tenía de haberse conseguido o no, y hacer una graduación porcentual de qué parte sí que ha supuesto un perjuicio para el cliente. Como matización suelo decir que siempre y cuando no haya demanda judicial, ¿verdad? Claro, no estamos distinguiendo entre si hay demanda o no, sino es un poco la fórmula de cómo se analiza la responsabilidad, cómo se gradúa esa responsabilidad para la actividad que estamos tratando. Por lo tanto, un poco siguiendo con la fórmula, estamos diciendo que tiene que existir una acción o omisión, mediando culpa o negligencia, tiene que producir un daño y finalmente, un poco para cerrar el círculo de esta actividad profesional, o sea, el error dentro de esta actividad profesional y qué consecuencias puede tener, tiene que existir una relación directa entre todo lo que estamos diciendo, la acción y omisión, y el daño producido al cliente. El daño tiene que derivar de esta actuación profesional, de este error profesional. Pensemos que no toda actuación de la administración supone que exista una negligencia profesional, ni toda negligencia profesional supone o presupone que exista un daño al cliente. Tenemos que analizar todo el circuito, todo el camino para
cerrar este círculo y poder decir realmente pues, que esa actuación, ese error profesional ha causado ese daño, existe esa relación, qué parte es indemnizable y qué no, y poder pues, solucionar el problema bajo la cobertura de la póliza. Un poco la idea era transmitiros muy brevemente, porque tampoco era cuestión de explicar aquí toda la teoría, pero sí la fórmula genérica que se analiza en la responsabilidad civil profesional, cómo se aplica un poco a vuestra actividad diaria y que esta fórmula es aplicable a todas aquellas actividades que vosotros podáis realizar, desde el asesoramiento fiscal, al laboral, al concursal, al de mediación, arbitraje, etcétera, y que son todas las que tenéis garantizadas bajo la